En esta presentación vamos a hacer algunos alcances sobre la definición de la etnobotánica. En realidad, empezaremos primero aclarando el concepto de etnoecología. La etnoecología estudia las interacciones de las personas de las comunidades locales con su ambiente natural, en tanto que la etnobotánica es aquella parte de la etnoecología que estudia las interacciones de las poblaciones locales con las plantas. La etnobotánica, así de esta manera, intenta lograr una comprensión holística del conocimiento local de las plantas. Esta es una forma de lograr ello. Dentro de la etnobiología, entonces, está encuadrada la etnobotánica, ¿no? Y lo tenemos también de la siguiente manera. Veamos acá otras ramas de la etnobiología. Pero primero aclaremos el concepto de etnobotánica desde el punto de vista etimológico. Etnobotánica proviene de la palabra etnología, que significa el estudio de las culturas, mientras que botánica significa el estudio de las plantas. En consecuencia, la etnobotánica es el estudio científico de las relaciones que existen entre las personas y las plantas. Veamos algunas definiciones y alcances de la etnobotánica. Una definición moderna fue dada por Nancy Turner en el año 1996, quien señala que la etnobotánica es la ciencia de las interacciones de las personas con las plantas. Sin embargo, la primera persona que definió la palabra, el término etnobotánica, fue John Harshberger en el año 1895, quien la definió como el estudio de las plantas usadas por gente aborigen o primitiva. Bueno, en ese entonces había pues esa concepción de que había ciertas poblaciones, entre comillas, muy desarrolladas o civilizadas, y las que no eran así eran consideradas primitivas, ¿no? Esa es una concepción errónea, pero en ese momento era válida. Claro que esta definición tiene precisamente algunos problemas, esta definición. Por ejemplo, muchos consideran que esta definición es demasiado estrecha, demasiado cerrada, ¿no? Entonces, ha sido replanteada esta definición. Pero, ¿cuáles son las disciplinas importantes en el estudio de la etnobotánica? Son varias, las tenemos acá y vamos a mencionarlas una por una. Tenemos por un lado a la botánica, que es el estudio de las plantas, a la antropología, es decir, el estudio de cómo diferentes culturas usan las plantas, a la sociología, el estudio de las plantas, los usos de las plantas en varias sociedades, la ecología, es decir, cómo las interacciones humanas con las plantas y los ecosistemas afectan a la ecología de la planta, a la medicina en el sentido de que estudia los usos medicinales de las plantas, a la química en el sentido que estudia la composición de las sustancias y compuestos activos en las plantas, especialmente plantas medicinales, productos naturales de varios tipos. En relación con la agricultura, el estudio de la domesticación humana y el manejo de las plantas, especialmente los sistemas agrícolas tradicionales. La horticultura, el estudio del manejo de las plantas útiles, entiéndase frutos, vegetales, ornamentales, en jardines o en huertos. La silvicultura o forestería, el estudio del manejo humano de los bosques y los árboles forestales. En relación con la agroforestería, el estudio de la gestión de la tierra para la producción simultánea de alimentos, cultivos y árboles. También en relación con la paleoetnobotánica y con la arqueología, en el sentido de cómo las culturas antiguas usaron las plantas. También relación con la botánica económica y con la economía, en el sentido de comprender el estudio de los usos económicos de las plantas. También tiene que ver con estudios religiosos respecto a usos rituales de las plantas por diferentes culturas y religiones. Algunos etnobotánicos se enfocan mucho en ese sentido, ¿no? También tiene que ver con la lingüística, el estudio de la terminología lingüística para las plantas y las partes de la planta por personas de diferentes grupos lingüísticos.
Y por último, con la sistemática, con la taxonomía, que es el estudio de la taxonomía popular, cómo diferentes personas y comunidades y pueblos clasifican a las plantas, una clasificación etnobiológica. Pero actualmente hay áreas ahora de la botánica etnomoderna. Muchas áreas de la botánica etnomoderna incluyen la etnobotánica aplicada, que se refiere a la agricultura tradicional, a la etnoagricultura, a la etnomedicina. También está la etnobotánica cognitiva, que tiene que ver con la clasificación, la etnobotánica cuantitativa, la escultura material, los objetos vegetales y los artefactos que se han hecho con plantas, la fitoquímica tradicional, la paleobotánica, la arqueoetnobotánica, la etnobotánica ecológica, que está dentro de la etnoecología, y la botánica económica. Son las principales áreas que están estrechamente relacionadas con la etnobotánica. En este mapa conceptual podemos ver qué disciplinas están interactuando con la etnobotánica, y estaremos indicando: por un lado está la zoología, ¿no? La medicina veterinaria también, porque hay plantas, por ejemplo, de uso antiparasitario. La farmacología, hay plantas que actúan a nivel del sistema nervioso central, por decir, sistema digestivo. La estadística y la matemática para lo que es dosificación. La medicina para lo que son efectos farmacológicos. La arqueología, porque nos permite conocer los usos antiguos que se hizo sobre las plantas. La agricultura, qué plantas se han domesticado. La forestería, agroforestería y la horticultura, en el cual se asocian cultivos, alimentos y árboles. La antropología, es decir, las costumbres, los rituales asociados a las plantas por las diferentes culturas. La economía, en el sentido que qué recursos vegetales se valoran más que otros. Otras áreas académicas también tienen mucho que ver. Otros campos biológicos, pero también la conservación, por cuanto es lo que se apunta es a no extinguir a los recursos vegetales. También que interactúa acá la ecología, ¿no? Las interacciones entre los organismos vivos y su entorno. La micología, el estudio de los hongos, y también, por qué no decirlo de base, la etnobotánica, ¿no? Entonces, todas estas disciplinas se relacionan y nutren a la etnobotánica. Hay dos propósitos amplios de la etnobotánica, los cuales son, ¿no?, documentar hechos acerca del uso de las plantas y el manejo de las plantas, y elucidar o aclarar o esclarecer el texto etnobotánico, ¿no?, definiendo, describiendo e investigando los roles y procesos etnobotánicos, es decir, bajo qué circunstancias los grupos locales, las culturas, usan determinados recursos vegetales. Sin embargo, los etnobotánicos necesitan responder dos preguntas fundamentales, que son las siguientes. Una de ellas es la siguiente: ¿cuáles son las ideas fundamentales y las concepciones de las personas viviendo en un determinado territorio acerca de la vida de las plantas que les rodean? ¿Qué efecto tiene un ambiente dado sobre las vidas, costumbres, religiones, pensamientos y asuntos prácticos de la vida diaria de las personas estudiadas? Entonces, estas son dos preguntas importantes que tienen que ver, como repetimos, ya no solamente sobre el uso objetivo, sino también sobre el uso subjetivo y sobre qué otros valores, aparte de los materiales, asignan las poblaciones locales a las plantas. Tienen de repente otros usos que son simbólicos o son usos inmateriales. Otras preguntas más para los etnobotánicos podrían ser también las siguientes, ¿no? ¿En qué forma las personas usan las plantas locales para alimentos, medicinas, cultura material y propuestas ceremoniales? Importante, sobre todo, por ejemplo, para especies alucinógenas. ¿Cuánto conocimiento tiene la gente de las partes, funciones y actividades de las plantas? Esto es lo que se conoce particularmente como ciencia ciudadana. ¿Y cuántos y cuáles son los nombres de las plantas categorizados en el lenguaje de las personas estudiadas? Y si el estudio de estos nombres puede revelarnos alguna información relevante acerca de la cultura de las personas, acerca de su conocimiento
y cosmovisión de las plantas que ellos usan. Entonces, acá estamos ya entrando en lo que concierne al campo social, al campo antropológico, al campo cultural, al campo sociológico, incluyendo, ¿por qué no?, al campo psicológico. Entonces, a considerar lo siguiente: los etnobotánicos deben registrar no solo listas de plantas usadas, sino también deben tener una visión de la vida. Ellos estudian la cosmovisión o la ética que tiene una población local sobre las plantas en general. Es decir, no solamente un uso, repetimos, dice acá, los etnobotánicos deben registrar no solo listas de plantas en cuanto a su uso, sino también deben tener una visión de la vida en sí misma. Ellos estudian la cosmovisión, la visión mundial, la visión ética de las personas en relación con los recursos vegetales. Así podemos terminar esta presentación señalando que, desde el punto de vista del alcance de la etnobotánica es entonces una ciencia interdisciplinaria, la cual incluye, acá lo podemos ver, aspectos de tanto las ciencias y las humanidades, La etnobotánica puede servir como una puerta de acceso a muchas disciplinas, y la etnobotánica puede ser considerada como una intersección de muchas disciplinas. Con esto entonces estamos concluyendo esta presentación.